No fue el dinero lo que empezaste a perder. Fue algo anterior. Más silencioso. Más íntimo. Hay personas que trabajan sin descanso y aún así sienten que la abundancia se les escapa entre los dedos. No porque no llegue, sino porque no se queda. Llega como una visita fugaz, deja rastro, promesas, planes y luego se va. Y cuando se va, no lo hace solo. Se lleva con él el ánimo, la claridad, la sensación de sentido. Deja cansancio. Deja confusión. Deja una pregunta que casi nadie se atreve a formular con honestidad: ¿qué estoy haciendo mal si, en teoría, hago todo bien? La respuesta no está en el esfuerzo. Nunca lo estuvo. La abundancia no es un premio. Es un fenómeno de flujo. Y el flujo no obedece a la moral social, ni al sacrificio ciego, ni al mérito percibido. Obedece a una arquitectura interna que casi nadie se toma el tiempo de observar. Una arquitectura invisible que sostiene o derrumba todo lo visible. Cuando esa arquitectura está alineada, la vida responde con una naturalidad que roza lo milagroso. Cuando está fracturada, nada se sostiene, aunque todo parezca correcto desde afuera. El dinero, el deseo, la vitalidad, la creatividad, la claridad mental, no son compartimentos separados. Son manifestaciones distintas de una misma corriente. Una corriente que atraviesa al ser humano desde lo más alto hasta lo más denso. Y esa corriente tiene un punto crítico, un cuello de botella, un fundamento donde todo se decide sin ruido. Ese lugar existe. Y casi nadie te habló de él con honestidad. La cultura moderna te enseñó a mirar el dinero como un objeto externo, algo que se gana, se pierde o se administra. Te enseñó a mirar el deseo sexual como entretenimiento, culpa o adicción, dependiendo del bando ideológico desde el que observes. Lo que no te enseñó es que ambos pertenecen a la misma familia energética. No porque sean tabú, sino porque son íntimos. Íntimos en el sentido más profundo, no se exhiben sin consecuencias, no se derraman sin costo, no se gobiernan sin conciencia. El secreto no es cultural. Es estructural. Imagina una escena simple. Tan simple que casi pasa desapercibida. Un hombre mete la mano en el bolsillo para pagar un café y nota que faltan monedas. No recuerda haberlas gastado. No hubo compras impulsivas. No hubo grandes errores. Solo un pequeño agujero en la tela del bolsillo. Invisible. Silencioso. Cada paso hizo el resto. Las monedas no desaparecieron de golpe. Se fueron una a una, sin drama, sin aviso, sin escándalo. Cuando el hombre se dio cuenta, ya era tarde. El problema no era la cantidad de dinero. Era la fuga. La vida funciona igual. No pierdes la abundancia por grandes pecados ni por errores espectaculares. La pierdes por fugas constantes, pequeñas, repetidas, normalizadas. Fugas de energía. Fugas de atención. Fugas de deseos sin dirección. Fugas de vitalidad que parecen inofensivas hasta que el sistema entero colapsa. Y cuando colapsa, culpas al mundo, al sistema, a la economía, a la suerte. Pero la causa no estaba afuera. Nunca lo estuvo. La tradición espiritual más antigua entendió esto con una claridad que hoy resulta incómoda. No por moralismo, sino por precisión. En la mística judía, particularmente en el Zohar, se habla del pacto no como un castigo divino, sino como una ley de conducción del flujo. El pacto es la alineación entre lo que desciende desde lo alto y el lugar donde se recibe abajo. Cuando ese canal está íntegro, el flujo desciende y se renueva. Cuando se perfora, el flujo se dispersa y se pierde en zonas que no devuelven vida. No es castigo. Es mecánica espiritual. El deseo sexual aparece en estas enseñanzas no como un problema, sino como una potencia. Una potencia creadora capaz de edificar mundos o de agotarlos desde adentro. El error moderno fue reducirlo a placer o a culpa, dos extremos igual de ignorantes.
El deseo no es un juguete. Tampoco es un enemigo. Es una fuerza que exige dirección. Cuando se la priva de sentido, busca descarga. Cuando se la honra con propósito, se convierte en arquitectura de vida. El Cantar de los Cantares no fue escrito como un poema erótico decorativo. Fue preservado como un texto sagrado porque habla en el lenguaje del deseo para describir la relación entre lo humano y lo divino. No hay pudor en ese lenguaje. Hay reverencia. El eros, cuando es comprendido, no degrada, eleva. Pero cuando se lo separa del compromiso, de la contención y del significado, se vuelve ruido, fuga, cansancio. Lo mismo ocurre con el dinero. Ambos son energías que construyen civilizaciones y, mal dirigidas, las destruyen. Ambos son fuerzas de supervivencia y de trascendencia al mismo tiempo. Ambos requieren secreto no por vergüenza, sino porque lo íntimo se protege o se corrompe. Cuando se expone sin conciencia, pierde poder. Cuando se guarda con inteligencia, se multiplica. Este principio no pertenece a una sola tradición. En el Corpus Hermeticum, atribuido a Hermes Trismegisto, se formula una ley que atraviesa toda la obra. Lo que ocurre en lo alto se refleja en lo bajo, lo que se ordena dentro se manifiesta fuera. No es metáfora poética. Es descripción de una correspondencia real. El cuerpo, el deseo, la mente y la economía personal no son ámbitos separados. Son niveles de una misma estructura. Cuando esa estructura se desordena en el fundamento, todo lo que se construye encima tiembla. Por eso este libro no comienza hablándote de ingresos, ni de técnicas, ni de estrategias externas. Comienza hablándote de fugas. Porque hasta que no se cierre el agujero, ningún caudal será suficiente. Puedes aumentar el flujo todo lo que quieras, si el canal está roto, solo acelerarás la pérdida. Lo que llamas mala suerte financiera rara vez es azar. Es síntoma. Síntoma de un desorden más profundo, más íntimo, más difícil de mirar porque no se resuelve con fórmulas rápidas ni con culpables externos. Exige una observación honesta del propio fundamento. Exige preguntarte, no con culpa sino con lucidez, dónde estás derramando energía sin retorno, dónde estás entregando potencia a cambio de vacío, dónde estás confundiendo alivio momentáneo con construcción duradera. Este libro no te pedirá que reprimas. Te pedirá que contendas. No te pedirá que renuncies al deseo. Te pedirá que lo ordenen. No te pedirá que desprecies el dinero. Te pedirá que lo consagres a un propósito que lo haga permanecer. Porque la abundancia no responde al ruido, sino a la coherencia. Responde a un sistema interno que sabe recibir, sostener y devolver. Cuando ese sistema se alinea, la vida deja de luchar contra ti. Empieza a colaborar. Esta es la puerta que nadie te mostró. No porque estuviera oculta, sino porque exige responsabilidad. Y la responsabilidad verdadera siempre incomoda antes de liberar. Si sigues leyendo, no aprenderás a atraer más. Aprenderás a perder menos. Y esa diferencia lo cambia todo. La fuga secreta, ¿por qué el dinero se va cuando tu energía se derrama? Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La fuga, ¿por qué el dinero entra y no se queda? El problema no es la cantidad que llega. Nunca lo fue. El problema es la incapacidad de retener sin corromper. La primera ley de la abundancia no habla de atraer, ni de manifestar, ni de multiplicar. Habla de cerrar. Cerrar lo que está abierto sin conciencia. Sellar lo que se dejó expuesto por costumbre, por cansancio o por ignorancia. Porque nada verdaderamente valioso permanece en una estructura que no sabe contener. La mayoría de las personas viven abiertas.
no en un sentido poético, sino funcional. Abiertas en la mente, donde los pensamientos entran y salen sin filtro, repitiendo escenas que drenan atención. Abiertas en la emoción, donde resentimientos antiguos siguen consumiendo energía como brasas escondidas. Abiertas en el deseo, donde el impulso busca alivio inmediato sin dirección ni propósito. Abiertas en la palabra, prometiendo más de lo que pueden sostener. Abiertas en la mirada, comparándose sin cesar, midiendo su valor con reglas ajenas. Abiertas incluso en lo que consumen, imágenes, estímulos, narrativas que excitan y vacían. Esa apertura no es libertad. Es vulnerabilidad estructural. Y el dinero, que es una energía sensible, no permanece donde no hay contención. No porque tenga voluntad propia, sino porque responde a una ley simple. Fluye hacia donde puede quedarse sin descomponerse. Donde hay dispersión, el flujo entra y sale. Donde hay coherencia, el flujo se asienta, se ordena y se multiplica. Imagina una casa en medio del desierto. No una casa pobre, sino una casa llena de provisiones. Granos, agua, alimentos cuidadosamente almacenados. Ahora imagina que todas las puertas y ventanas permanecen abiertas mientras una tormenta de arena avanza sin aviso. La arena no necesita violencia. No rompe paredes. No derriba el techo. Simplemente entra. Se posa sobre todo. Contamina lentamente lo que estaba destinado a nutrir. Cuando los habitantes intentan comer, descubren que nada está realmente usable. La comida estaba allí, pero la casa no sabía cerrarse. Así vive la mayoría. Trabajan, generan ingresos, reciben oportunidades, pero no han aprendido la disciplina invisible del cierre. No el cierre por miedo, sino el cierre por conciencia. No saben cuándo decir no, cuándo detener el impulso, cuándo retirar la atención de lo que no construye. Y entonces la vida se llena de lo que podríamos llamar gastos invisibles, conflictos innecesarios, relaciones que absorben sin devolver, compras que alivian y luego pesan, decisiones tomadas desde el cansancio, no desde la visión. Conocí una vez, y esta historia se repite con variaciones infinitas, a un hombre que duplicó sus ingresos en menos de 3 años. Desde afuera, cualquiera diría que había triunfado. Sin embargo, su vida comenzó a llenarse de grietas. Gastos médicos inesperados. Conflictos legales absurdos. Discusiones constantes en su hogar. Amigos nuevos que aparecían solo cuando había algo que obtener. Él no entendía. Trabajaba más que nunca. Ganaba más que nunca. Y, aún así, siempre estaba al borde. Al borde de la deuda, del agotamiento, del colapso emocional. No era mala suerte. Era fuga. Cuando finalmente se detuvo a mirar con honestidad, descubrió que su vida interna era un campo abierto. No había límites claros. No había descanso real. No había orden en el deseo ni disciplina en la palabra. Decía sí cuando su cuerpo pedía no. Prometía cuando no podía cumplir. Buscaba placer como anestesia. Comparaba su vida con la de otros hasta erosionar su propio centro. El dinero hacía exactamente lo que su energía hacía, entraba, se dispersaba y desaparecía. Lo externo siempre imita lo interno. Sin excepción. La sabiduría antigua insistió en esto con una sobriedad que hoy parece dura, pero que en realidad es compasiva. En Proverbios se repite una idea de múltiples formas: la riqueza sin disciplina no permanece, el fruto sin cuidado se pierde, la casa sin gobierno se arruina desde dentro. No hay romanticismo en estas frases. Hay observación profunda del comportamiento humano. No se condena al tener. Se advierte sobre el no saber sostener. El error moderno fue interpretar estas enseñanzas como moralismos arcaicos, cuando en realidad describen leyes funcionales. No hablan de castigo divino, sino de consecuencia natural. Así como un recipiente roto no puede guardar agua, una vida dispersa no puede sostener abundancia.
El gnosticismo, desde otra tradición y otro lenguaje, llegó a una conclusión inquietantemente similar. En el Evangelio de Tomás se insiste en que aquello que no se conoce por dentro termina gobernando por fuera. Lo no observado se vuelve amo. Lo no integrado se vuelve destino. Cuando no sabes dónde se va tu energía, alguien o algo la usa por ti. Y ese uso rara vez construye. Aquí aparece una verdad incómoda. No eres pobre porque te falte algo, sino porque pierdes demasiado. Pierdes atención en batallas mentales inútiles. Pierdes energía en deseos que no conducen a ninguna creación. Pierdes fuerza vital en emociones no resueltas que se repiten como bucles. Pierdes dinero en intentos de llenar vacíos que no son financieros. Y luego te preguntas por qué nada alcanza. El dinero no corrige desórdenes internos. Los amplifica. Por eso, el primer movimiento no es ganar más, sino sellar. Sellar la mente, aprendiendo a detener la rumiación que drena. Sellar la emoción, reconociendo resentimientos que ya cumplieron su función y ahora solo roban energía. Sellar el deseo, no reprimiéndolo, sino dándole dirección. Sellar la palabra, prometiendo menos y cumpliendo más. Sellar la mirada, dejando de medir tu valor con parámetros ajenos. Esto no es ascetismo. Es ingeniería interna. Cuando una vida aprende a cerrarse donde debe, ocurre algo extraño. La energía deja de escapar y comienza a acumularse. Y cuando se acumula, busca naturalmente una vía de expresión más alta. El dinero, en ese punto, deja de ser un problema constante y se convierte en una herramienta obediente. No porque la trajiste más, sino porque dejaste de perderlo. Aquí conviene detenerse un instante, incluso mientras escuchas estas palabras, y observar sin juicio, dónde se va tu energía cada día. No en abstracto. En escenas concretas. En hábitos pequeños. En decisiones aparentemente inocentes. No busques culpas externas. Busca puertas abiertas. Porque la abundancia no exige heroísmo. Exige honestidad. Cuando el recipiente se repara, el flujo encuentra dónde quedarse. Y cuando el flujo se queda, comienza a trabajar a tu favor, no en tu contra. La vida no se vuelve perfecta, pero deja de sabotearte. El dinero no se vuelve infinito, pero deja de desaparecer sin explicación. Esta es la primera ley. Y sin ella, ninguna otra funciona. No porque el universo sea cruel, sino porque la coherencia es innegociable. Mientras la casa siga abierta en medio de la tormenta, no importará cuántas provisiones traigas. Pero cuando aprendas a cerrar, descubrirás que siempre hubo más de lo que creías. Capítulo 2. El secreto del yeso, el fundamento donde se decide tu realidad. Todo lo que se manifiesta tuvo antes un punto de paso. Nada llega directamente a la forma sin atravesar un umbral. Ese umbral existe, opera en silencio y decide más de lo que imaginas. La tradición cabalística no fue concebida como un sistema teórico para ser estudiado desde la distancia. Fue transmitida como un mapa funcional de la realidad, una cartografía del flujo que conecta lo invisible con lo visible. Cuando habla de las Sefirot, no describe entidades abstractas flotando en algún cielo simbólico, sino dinámicas vivas, fuerzas en movimiento constante que atraviesan al ser humano, al mundo y al tiempo. Las 10 Sefirot no están arriba. Están operando. Son como un sistema hidráulico espiritual. Cada una recibe, transforma y transmite. Ninguna existe para sí misma. Todas existen para el flujo. Y en ese sistema hay un punto crítico, un punto de condensación, un cuello de botella donde todo lo que viene de lo alto debe pasar antes de tocar la materia. Ese punto se llama Yesod. Yesod no es una idea. Es un fundamento. Así como un edificio no se sostiene por sus paredes visibles sino por lo que está enterrado, oculto bajo tierra, la realidad material no se sostiene por el esfuerzo visible sino por el estado del fundamento invisible. Yesod es ese fundamento.
el lugar donde lo sutil decide si puede o no convertirse en forma estable. El Sefer Yetzirah describe la creación no como un acto mágico instantáneo, sino como un proceso de canalización, letras, números y combinaciones que funcionan como conductos. Nada se crea sin canal. Nada se manifiesta sin estructura. El universo, según este texto antiguo, no surge del caos, sino de un orden tan preciso que puede ser interrumpido si los conductos se dañan. Yesod es ese conducto final. En el lenguaje del cuerpo, Yesod se asocia al órgano reproductivo. No por metáfora superficial, sino por identidad funcional. Allí se concentra una potencia capaz de dar vida, de proyectar futuro, de generar continuidad. Esa misma potencia, cuando se derrama sin dirección, no crea, agota. No construye, vacía. No une, dispersa. Aquí aparece una imagen que atraviesa culturas porque es imposible de olvidar cuando se comprende, la de una presa y un río. Imagina un valle fértil alimentado por un río caudaloso. Durante años, el agua fluye de manera controlada, irrigando campos, sosteniendo cosechas, dando vida a todo lo que toca. La presa no es enemiga del río. Es su aliada. No reprime el agua, la conduce. Gracias a esa contención, el valle prospera. Ahora imagina que alguien, por placer inmediato, perfora la presa. No para regar mejor, no para redirigir con inteligencia, sino para sentir la descarga, para ver el chorro escapar. El agua sale con fuerza, con espectáculo, con una sensación momentánea de liberación. Pero el resultado es inevitable, el nivel baja, el flujo se debilita y con el tiempo, el valle se seca. No hubo maldad. Hubo ignorancia del funcionamiento. Yesod funciona igual. Cuando el canal entrega su potencia al lugar correcto, a la construcción, al vínculo, al propósito, al compromiso, se llena de nuevo. El flujo no se agota porque cumple su función. Pero cuando entrega esa potencia al lugar incorrecto, al ego, al placer sin sentido, a la descarga sin creación, el canal se vacía. Y cuando se vacía, no importa cuánta abundancia exista arriba, no hay por dónde bajarla. El Zohar insiste en esta idea con una crudeza que hoy incomoda. No habla de pecado como condena moral, sino de daño del canal. Cuando el fundamento se orienta hacia sí mismo en lugar de hacia el dar, se convierte en un agujero. Y todo lo que debería llegar al mundo cae por allí, alimentando fuerzas que no devuelven vida. Aquí es donde muchos se pierden, porque confunden espiritualidad con intenciones nobles. Pero el flujo no responde a intenciones, responde a dirección. Puedes desear el bien con todo tu corazón y aún así bloquear la abundancia si tu fundamento está desordenado. La energía no negocia con discursos. Obedece a leyes. Yesod no juzga. Yesod responde. Y su respuesta se manifiesta en lo más cotidiano, en la economía, en la estabilidad, en la capacidad de sostener lo que llega. Por eso este libro afirma algo que a muchos les resulta incómodo aceptar: la economía no es solo números. Es un sí o un no del canal espiritual. Es la consecuencia visible de una decisión invisible que se toma todos los días, a veces sin darse cuenta. Aquí la tradición cristiana aporta una resonancia poderosa que rara vez se conecta con este tema. Cuando el apóstol Pablo escribe que el cuerpo es templo del espíritu, no está hablando de moral sexual en el sentido reducido que se le dio después. Está hablando de contención. Un templo no es cerrado por prohibición, sino por función. Contiene algo que, si se derrama sin orden, pierde su potencia. Un templo abierto sin guardias no es hospitalario. Es profanado. La idea de cuerpo como templo señala exactamente lo mismo que Yesod. Hay una fuerza que pasa por ti, pero no te pertenece. Te atraviesa para cumplir una función mayor. Cuando la usas para engrandecer el ego, se vuelve contra ti. Cuando la orientas hacia la vida, te sostiene. Esto explica por qué personas con grandes talentos, oportunidades y hasta dones espirituales terminan arruinadas económica y emocionalmente.
No fallaron en la cima. Fallaron en el fundamento. No supieron custodiar el punto por donde todo pasaba. Y eso también explica algo que el pensamiento moderno no logra integrar: por qué el dinero puede ser tan volátil en ciertas vidas. No es castigo divino ni prueba espiritual. Es desalineación. El flujo llega, encuentra un canal dañado y se dispersa. A veces se manifiesta como gastos absurdos, otras como pérdidas repentinas, otras como conflictos que, casualmente, aparecen cuando las cosas comienzan a ir bien. Nada de eso es casual. Cuando el fundamento está alineado, ocurre lo contrario, incluso con ingresos modestos. La vida se siente sostenida. Hay menos fugas, menos caos, menos desgaste. El dinero parece rendir más, no por magia, sino porque el canal no lo traiciona. El flujo encuentra coherencia y se asienta. Aquí conviene detenerse y escuchar con atención, y eso no se corrige con culpa. Se corrige con conciencia y dirección. No se trata de reprimir la potencia, sino de devolverla a su función creadora. No se trata de negar el deseo, sino de enseñarle a construir en lugar de descargarse. Cuando esto ocurre, algo profundo se reordena. El cuerpo recupera vitalidad. La mente se quieta. La economía deja de ser una lucha constante. No porque todo se vuelva fácil, sino porque deja de estar saboteado desde la base. Y eso es el punto donde decides, todos los días, si tu vida será un valle fértil o un terreno erosionado. No con grandes discursos, sino con gestos pequeños, íntimos, repetidos. Con cómo usas tu energía cuando nadie te mira. Con qué haces con tu potencia cuando podrías desperdiciarla. Con si eliges construir o simplemente descargar. Este es el secreto que casi nadie te explicó con claridad. No estás luchando contra el mundo. Estás negociando, sin saberlo, con tu propio fundamento. Cuando Yesod dice sí, la realidad coopera. Cuando Yesod dice no, nada alcanza. Y esa decisión no se toma una vez en la vida. Se toma todos los días, en silencio, en lo íntimo, en lo que eliges hacer con lo más poderoso que pasa por ti. Capítulo 3. El pacto, la tecnología espiritual que el mundo ridiculizó. El pacto no es una amenaza. Nunca lo fue. Es una tecnología de alineación. El mundo moderno aprendió a reírse del pacto porque confundió disciplina con represión y ley con castigo. Redujo una ingeniería espiritual milenaria a una caricatura moral. Y al hacerlo, perdió el manual que explicaba cómo una vida se sostiene sin desintegrarse por dentro. En la tradición original, Brit no significa obediencia ciega ni sumisión a una norma externa. Significa acuerdo funcional entre tres niveles: la energía que posees, la intención que la dirige y el destino que se manifiesta como consecuencia. Cuando esos tres niveles están alineados, el sistema fluye. Cuando se separan, el sistema colapsa. No por culpa, por mecánica. El pacto no castiga. El pacto ordena. Para entenderlo sin misticismo innecesario, conviene salir por un momento del lenguaje religioso y entrar en uno cotidiano. Imagina una empresa próspera. Clientes constantes. Producto demandado. Ingresos suficientes. Desde afuera, todo parece sólido. Sin embargo, poco a poco, comienzan los problemas. No grandes escándalos, sino detalles mínimos: un empleado que se lleva material porque nadie lo notará, un gerente que infla gastos personales, pequeñas decisiones inofensivas que nadie considera graves. No hay un solo acto criminal espectacular. Solo una cadena de desalineaciones pequeñas. Al principio, la empresa aguanta. Luego aparecen pérdidas inexplicables. Después, tensiones internas. Finalmente, quiebra. Cuando alguien pregunta qué pasó, la respuesta suele ser confusa: el mercado cambió, la competencia fue injusta, la economía no ayudó. Pero la verdad es otra. El pacto interno se rompió antes de que los números lo reflejaran.
El sistema dejó de estar alineado. La energía entraba, pero ya no se destinaba al propósito que la sostenía. La vida personal funciona igual. El pacto se rompe primero en lo pequeño, en lo que nadie ve, en lo que justificas con facilidad, en el placer que no construye, en la palabra que prometes sin intención real de cumplir, en la energía que derramas porque no pasa nada. Y no pasa nada al principio. Luego pasa todo. Aquí es donde la moral superficial falla, porque cree que el problema es el acto aislado. La tradición profunda sabe que el problema es el desvío sistemático del propósito. Cuando el fundamento, Yesod, deja de ser un canal de entrega y se convierte en un buscador de placer, el sistema entero se desordena. No por maldad, sino porque dejó de cumplir su función. El Talmud insiste una y otra vez en esta idea. Lo que destruye una vida no son las grandes transgresiones repentinas, sino la normalización de pequeñas rupturas. No se habla de culpa neurótica, sino de responsabilidad estructural. El pacto es serio porque sostiene el mundo, no porque un juez esté observando desde arriba. Aquí aparece una de las revelaciones más importantes de este libro. La moral no es un látigo. Es un manual de ingeniería del alma. Así como no cruzas un puente dañado porque entiendes que colapsará, las leyes espirituales advierten sobre prácticas que erosionan el fundamento. No para controlar, sino para preservar. El problema es que, al perder el lenguaje técnico de estas leyes, las generaciones posteriores heredaron solo la prohibición, no la explicación. Y lo que no se explica, se ridiculiza o se rompe. El sufismo ofrece una imagen luminosa para entender esto desde otro ángulo. Ibn Arabi describe el deseo como fuego. El fuego no es malo. Sin fuego no hay calor, ni alimento, ni transformación. Pero el fuego sin conducción quema la casa. El sabio no apaga el fuego, construye un hogar que pueda contenerlo. Cuando el deseo se honra sin dirección, consume. Cuando se conduce, ilumina. El pacto es esa conducción. Por eso la ruptura del pacto no se manifiesta inmediatamente como pobreza o desgracia. Se manifiesta primero como desorden interno. Falta de claridad. Fatiga sin causa aparente. Sensación de estar siempre persiguiendo algo que nunca se alcanza. Conflictos que aparecen justo cuando todo parecía ir bien. El sistema empieza a vibrar de forma incoherente y la realidad responde con la misma incoherencia. Aquí conviene detenerse y desmontar un malentendido común. El pacto no es una negación del placer. Es su integración en un orden mayor. El placer que construye no debilita, fortalece. El placer que no tiene propósito agota. La tradición no condena al gozo, condena su uso como anestesia. Cuando el fundamento se vuelve buscador de alivio inmediato, deja de ser fundamento. Se convierte en fuga. Y cuando el fundamento falla, ninguna estructura resiste. Esto explica por qué personas buenas, trabajadoras, incluso espirituales, pueden vivir en escasez crónica. No porque sean indignas, sino porque su energía está desalineada. Hacen lo correcto en lo visible, pero traicionan el pacto en lo íntimo. Y lo íntimo gobierna lo visible, no al revés. El pacto no se restaura con promesas emocionales ni con culpa renovada. Se restaura con alineación consciente. Con pequeñas decisiones sostenidas. Con el retorno de la energía a su función creadora. Con el compromiso silencioso de no derramar lo que está destinado a construir. Cuando el pacto se honra, algo profundo se estabiliza. La vida deja de sentirse como una lucha constante. El dinero deja de desaparecer sin explicación. El deseo deja de ser un tirano y se convierte en motor. La energía, en lugar de dispersarse, comienza a acumularse y a dar fruto. El mundo ridiculizó el pacto porque no entendió su lenguaje. Pero la realidad no se rige por opiniones. El pacto sigue operando, te guste o no. La única pregunta es si lo usas a tu favor o si lo rompes sin saberlo.
porque al final no se trata de ser bueno o malo. Se trata de saber cómo funciona lo que sostiene tu vida. Y el que ignora la ingeniería del alma termina viviendo en estructuras que se derrumban sin entender por qué. Capítulo 4. Eros y creación. El deseo no te pide permiso, te revela. El deseo no pregunta si estás listo. Aparece. Y al aparecer, muestra quién eres cuando nadie te vigila. La época moderna confundió expansión con exceso. Creyó que más estímulo equivalía a más libertad, que más descarga significaba más vida, que la repetición del placer era señal de conquista. Pero el deseo no se sacia por acumulación. Se ordena por dirección. Y cuando no se le ofrece un rumbo, se convierte en compulsión, un movimiento que promete alivio y deja vacío. Eros no es un capricho del cuerpo. Es una fuerza de expansión que busca crear. Crear vínculo. Crear obra. Crear continuidad. Crear mundo. Cuando no encuentra dónde depositar su potencia, se vuelve contra sí mismo. Se repite. Se acelera. Se fragmenta. Y en esa fragmentación, el sujeto confunde intensidad con plenitud. El cuerpo siente algo, pero el alma no recibe nada. Hay una escena que no necesita ser explícita para ser reconocida. El lector la conoce. Ocurre en la soledad de una habitación, en la penumbra de una pantalla, o incluso en la cercanía de otro cuerpo. El impulso aparece como una ola. Promete descanso, liberación, silencio interior. El acto se consuma. Y luego, el instante posterior, una calma breve, seguida de un hueco. No necesariamente culpa. A veces solo cansancio. A veces dispersión. A veces una tristeza sin nombre. No porque el placer sea malo, sino porque no construyó nada. El deseo no fue integrado. Fue descargado. La tradición espiritual más antigua jamás negó el eros. Lo temía solo cuando se lo separaba del significado. El cantar de los cantares es prueba de ello. Allí el deseo no es vulgar ni reprimido. Es lenguaje sagrado. Es búsqueda. Es unión. El cuerpo habla porque el alma reconoce. El eros es el idioma con el que lo humano intenta tocar lo eterno. No hay prisa en ese texto. No hay consumo. Hay espera, reciprocidad, contención. El deseo no se derrama, se ofrece. Esa diferencia lo cambia todo. El pensamiento neoplatónico lo expresó con una claridad que hoy resulta incómoda porque exige profundidad. Lotino entendía el eros como movimiento hacia lo real. No como hambre, sino como recuerdo. El deseo, en esta visión, no nace de la carencia sino de una memoria oscura de plenitud. Algo en ti sabe que hay más. Algo en ti recuerda una unidad perdida. Y el eros es el impulso que intenta regresar a ella. Cuando se lo reduce a descarga física, se traiciona su origen. Cuando se lo honra como impulso de retorno, se convierte en escalera. Aquí se revela una verdad que incomoda al discurso moderno. El deseo no busca placer. Busca expansión de ser. El placer es solo una de sus manifestaciones posibles. Cuando el deseo se une a propósito, produce vida, obra, vínculo profundo, claridad. Cuando se separa del significado, produce repetición, dependencia y agotamiento. No porque sea pecado, sino porque perdió su función creadora. La tradición hermética lo expresó de forma lapidaria en la tabla esmeralda. Lo que está arriba es como lo que está abajo. La energía que asciende sin forma se pierde, la energía que desciende sin contención se corrompe. El eros, cuando no encuentra correspondencia entre lo alto y lo bajo, se queda atrapado en lo inferior, repitiéndose sin elevarse. Por eso la cultura del exceso no libera. Satura. El cuerpo recibe estímulos, pero el alma no se expande. El deseo se excita, pero no se transforma. Y lo que no se transforma, se vuelve tirano.
Exige más para sentir lo mismo. Acelera. Consume. Vacía. La persona no se vuelve más libre, se vuelve más dependiente del estímulo que antes dominaba. Aquí conviene decirlo con claridad, sin eufemismos ni moralina, la represión tampoco es la respuesta. Negar el eros no lo purifica, lo enferma. Lo empuja a la sombra, donde actúa sin conciencia y sin dirección. El problema no es sentir deseo. El problema es no saber qué hacer con él. El eros necesita un altar, no una jaula. Un altar no reprime. Consagra. Ordena. Eleva. Le da un lugar donde cumplir su función sin destruir lo que toca. Cuando el deseo encuentra un altar, una relación comprometida, una obra, una misión, una creación que lo excede, se vuelve generativo. Produce algo que permanece. Produce algo que devuelve sentido al cuerpo y descanso al alma. Cuando no encuentra altar, se convierte en fuga. Y aquí aparece una conexión que muchos prefieren ignorar. El mismo patrón que gobierna el deseo gobierna la economía. La persona que descarga su eros sin dirección suele manejar el dinero de la misma manera. Gasta para aliviar, no para construir. Compra para tapar, no para edificar. Promete más de lo que puede sostener. Se entusiasma rápido y se agota igual de rápido. El dinero entra y sale siguiendo el ritmo del deseo desordenado. No es coincidencia. Es correspondencia. El eros bien dirigido enseña a retener sin apagar, a esperar sin reprimir, a invertir sin derrochar. Enseña a sostener tensión creadora. Esa misma capacidad es la que permite que el dinero se asiente, que la abundancia se ordene, que la vida deje de ser una sucesión de picos y caídas. Por eso este libro insiste en algo que contradice la narrativa dominante: más sexo no equivale a más libertad. Más descarga no equivale a más vida. La libertad surge cuando el deseo deja de gobernarte y comienza a servirte. Cuando lo reconoces como fuerza sagrada y lo orientas hacia algo que lo excede. Aquí, mientras escuchas, puedes hacer algo simple, casi imperceptible, que cambia la relación con el eros. No como ejercicio formal, sino como gesto interior. Observa un deseo que surja, no lo actúes de inmediato, no lo reprimas y pregúntate en silencio: ¿qué quiere crear esto? No un qué quiere sentir, sino que quiere construir. A veces la respuesta es vínculo. A veces es descanso real. A veces es obra. A veces es simplemente presencia. Ese instante de pregunta ya ordena. Ya convierte impulso en conciencia. El eros no se debilita cuando se observa. Se afina. Y cuando se afina, deja de ser un incendio y se vuelve fuego doméstico, calienta, ilumina, transforma. El mismo fuego que antes quemaba ahora sostiene. El mismo impulso que antes vaciaba ahora llena. Esta es la revelación que cambia el eje completo. El eros es creador cuando está unido a propósito. Es destructor cuando está separado de significado. No porque alguien lo juzgue desde arriba, sino porque así funciona la energía cuando se le permite cumplir su función. El deseo seguirá apareciendo. Siempre. La única diferencia es si lo usarás para huir de ti o para regresar a lo que viniste a ser. Capítulo 5. La sombra del derrame. Cuando la energía se cae, el ánimo se apaga. Hay un cansancio que no se quita durmiendo. Una tristeza que no se explica con razones. Una pérdida de rumbo que no responde a la lógica. No aparece de golpe. Desciende. La persona no siempre puede señalar el momento exacto en que comenzó. Solo sabe que antes tenía claridad, impulso, capacidad de sostener una visión, y ahora todo parece fragmentado. Se esfuerza por organizarse, por ser disciplinada, por hacer lo correcto, pero algo interno no responde. El cuerpo se siente pesado. La mente, dispersa. El ánimo, apagado. Y con ese apagón, la economía empieza a reflejar lo mismo,
gastos erráticos, decisiones impulsivas, imposibilidad de mantener hábitos financieros básicos. La narrativa moderna llama a esto falta de motivación, estrés, química cerebral. A veces acierta parcialmente, pero muchas veces pasa por alto una dimensión más profunda, más silenciosa y más antigua: la caída de la energía vital. No toda tristeza es psicológica. No toda depresión es química. Algunas son energéticas y existenciales. Existe un fenómeno que la tradición espiritual ha descrito con precisión durante siglos y que hoy se vive sin nombre. En la mística cabalística se habla del flujo que, cuando no encuentra un canal adecuado, cae en cascadas, en zonas de la realidad que no pueden devolver vida. Estas zonas no son demonios externos ni entidades fantásticas. Son estados de conciencia degradados, fragmentados, desconectados del propósito. Allí la energía no se transforma, se estanca. El Zohar describe este proceso con una imagen tan clara como inquietante. La luz que no es recibida correctamente se rompe y se dispersa. No desaparece. Se cae. Y lo que cae, pesa. Se vuelve carga en lugar de impulso. Fatiga en lugar de claridad. Ansiedad en lugar de dirección. Esto se vive en el cuerpo. Un hombre, podría ser cualquiera, no entiende por qué no logra sostener disciplina financiera. Cada mes promete ordenarse. Cada mes falla. No porque no sepa qué hacer, sino porque no tiene fuerza interna para sostener la decisión. Gasta sin saber por qué. Evita mirar números. Postergaciones pequeñas se acumulan hasta volverse caos. Él se dice a sí mismo que es desordenado, que el así es su personalidad. Pero la verdad es más profunda. Está drenado. Su energía vital se filtra constantemente. No necesariamente por grandes excesos visibles, sino por hábitos íntimos repetidos, estímulos que excitan y vacían, pensamientos circulares que roban atención, emociones no resueltas que siguen consumiendo fuerza, placeres que alivian por minutos y dejan horas de dispersión. Su sistema no está fallando por falta de conocimiento. Está fallando por agotamiento del fundamento. Cuando la energía cae, la voluntad se debilita. Cuando la voluntad se debilita, la disciplina se vuelve imposible. Y cuando la disciplina cae, la economía lo refleja sin piedad. Aquí es importante decir algo con cuidado, porque este tema suele ser malinterpretado. No se trata de señalar culpables ni de patologizar cada malestar. Se trata de reconocer que el ser humano no es solo mente y cuerpo químico. Es también reserva energética. Y esa reserva puede cultivarse o drenarse. La tradición oriental lo comprendió desde otro lenguaje, sin moralismo y sin culpa. En el pensamiento taoísta se habla del cultivo de la esencia, no como represión, sino como gobierno interior. Textos como el Tao Te Ching insisten en una idea simple y radical: el sabio no se agota porque no se dispersa. No fuerza. No derrocha. No corre detrás del estímulo. Conserva, conduce, transforma. Aquí no hay condena del placer. Hay comprensión del ritmo. El cuerpo humano no está diseñado para descargar sin pausa. Está diseñado para ciclar, para acumular, para transformar. Cuando ese ciclo se rompe, aparece la sombra del derrame, una sensación de estar siempre un poco menos que antes. Menos energía. Menos enfoque. Menos deseo auténtico. Menos capacidad de proyectar futuro. Y con la caída del ánimo, cae la visión. La persona ya no puede imaginar un mañana claro. Los planes se sienten lejanos. Los objetivos, pesados. No porque sean imposibles, sino porque el combustible interno no alcanza. Entonces, en un intento desesperado de sentir algo, busca más estímulo. Más distracción. Más consumo. Más descarga. Y así el citro se profundiza. La energía cae. El ánimo se apaga. La vida se vuelve reactiva.
Aquí conviene detenerse y desmontar otro mito moderno, la idea de que la depresión siempre es un fallo químico aislado del sentido de vida. A veces lo es, pero muchas veces es la señal de que la energía vital ha sido separada de propósito. El alma no está triste solo porque falte serotonina. Está exhausta porque no está construyendo nada que la exceda. La tradición cabalística llama a esto vivir del lado de las cáscaras, estados donde la energía se consume sin elevarse. El resultado no es maldad ni castigo. Es pesadez. Una vida que cuesta. Un esfuerzo que no rinde. Un dinero que no se sostiene. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. La vitalidad no se recupera con estímulo. Se recupera con reordenamiento. No necesitas más fuerza. Necesitas menos fuga. Cuando el hombre de nuestra historia comienza a cerrar puertas, no de forma obsesiva, sino consciente, algo cambia. Reduce estímulos que lo excitan sin devolverle nada. Aprende a descansar de verdad, no a anestesiarse. Empieza a decir no a lo que no puede sostener. Y, sin darse cuenta, su energía deja de caer. No se vuelve eufórico. Se vuelve estable. Con esa estabilidad, la disciplina deja de ser una lucha. El orden financiero ya no exige heroísmo. El ánimo se enciende de nuevo, no como entusiasmo artificial, sino como presencia. Puede mirar números sin ansiedad. Puede sostener decisiones. Puede postergar gratificaciones sin sentir que se mutila. La energía volvió a su cauce. Este es el punto donde muchos se confunden, creen que la solución es motivarse más. Pero la motivación es frágil cuando el fundamento está roto. Primero se repara el canal. Luego la motivación aparece sola, como consecuencia natural. La sombra del derrame no se combate con culpa ni con diagnósticos apresurados. Se ilumina con comprensión. Cuando entiendes por qué estás cansado, dejas de pelear contigo. Cuando dejas de pelear, la energía deja de escapar. La depresión moderna, en muchos casos, no es solo un problema de química cerebral. Es una crisis de dirección energética. Es el alma diciendo, en voz baja pero persistente, no estoy siendo usada para lo que vine a hacer. Cuando esa voz se escucha y se honra, algo profundo se reenciende. No de golpe. No con fuegos artificiales. Con una llama estable que vuelve a dar calor y luz. La energía que deja de caer. Comienza a sostener. Y cuando el ánimo se sostiene, la vida, inevitablemente, empieza a ordenarse detrás. Capítulo 6. La economía como liturgia. El dinero es energía con misión. El dinero nunca fue neutral. Solo parecía inerte para quien no sabía leerlo. Durante siglos se enseñó a verlo como objeto, algo que se posee, se pierde, se acumula o se gasta. Una cosa externa, separada de la vida interior. Pero esa separación es una ilusión moderna. El dinero es una forma condensada de energía dirigida, una extensión material de la intención humana. Donde va el dinero, va la vida. Donde se estanca, algo se pudre. Donde fluye con sentido, algo se edifica. El dinero no es el fin. Es el instrumento. Por eso, cuando se lo usa sin conciencia, se vuelve inestable. Cuando se lo somete solo al ego, se revela. No por moral divina, sino por ley de correspondencia, la energía que no sirve a nada mayor que sí misma termina sirviendo la disolución. Existe una antigua parábola que adopta distintas formas según la cultura, pero siempre transmite el mismo mensaje. Habla de un hombre que encuentra oro en abundancia. No lo ha trabajado, no lo ha preparado, no ha desarrollado la estructura interna para sostenerlo. El oro llega de golpe y con él, llegan nuevas amistades, nuevos deseos, nuevas urgencias. El hombre se vuelve impaciente. Cree que el oro lo protege, pero el oro solo amplifica lo que ya estaba allí. Sus vicios se intensifican. Sus relaciones se vacían.
su palabra pierde peso. En poco tiempo, el oro desaparece y deja tras de sí ruina, vergüenza y un cansancio más profundo que la pobreza original. A ese oro se lo llamó, en muchas tradiciones, maldito. Pero el oro no estaba maldito. El canal lo estaba. El dinero fue a lugares que no devolvían vida. Alimentó sombras, la prisa, la soberbia, el consumo sin propósito, las relaciones parásitas, la distracción constante. El flujo no encontró altar. Encontró dispersión. Y la dispersión siempre se cobra su precio. Aquí aparece una idea que incomoda al pensamiento contemporáneo: el dinero necesita misión. No para ser bueno, sino para permanecer. Cuando el dinero no sabe para qué existe en tu vida, se comporta como energía sin dirección, entra, choca, se fragmenta y se va. La tradición bíblica jamás habló del dinero con ingenuidad. No lo idealizó ni lo demonizó. Lo trató como lo que es: potencia. Y toda potencia requiere orden. La práctica del diezmo y de la justicia social no surgió como impuesto religioso, sino como mecanismo de alineación. Dar no empobrece, reorienta. Devuelve el dinero a su función de servir a la vida en lugar de servir al ego. Cuando los textos antiguos hablan de justicia, no se refieren solo a equidad social, sino a rectitud del flujo. El dinero que se comparte con sentido deja de ser una carga psicológica. Ya no pesa. Ya no genera culpa ni ansiedad. Se convierte en parte de un circuito vivo. Los primeros pensadores cristianos comprendieron esto con una lucidez que hoy se ha perdido entre simplificaciones. Padres de la Iglesia como Basilio el Grande y Juan Crisóstomo no condenaban la riqueza en sí, sino su uso cerrado, estéril, autorreferencial. El oro, decían, es peligroso cuando deja de circular hacia el bien común, porque entonces comienza a poseer al que lo posee. No porque el oro sea maligno, sino porque el alma se encoge cuando todo gira en torno a sí misma. Aquí se revela una ley silenciosa. Si el dinero no sirve al alma, el dinero se revela. La rebelión no siempre es espectacular. A veces se manifiesta como gastos absurdos, otras como oportunidades perdidas, otras como conflictos que obligan a gastar lo que se había ahorrado. A veces como un miedo constante a perder, que convierte la abundancia en una fuente de angustia. El dinero deja de obedecer porque dejó de comprender su lugar. Esto explica por qué hay personas con ingresos modestos que viven en paz y otras con grandes fortunas que viven perseguidas por la ansiedad. No es la cantidad lo que define la estabilidad. Es la relación. El dinero, como toda energía, responde a la coherencia interna de quien lo maneja. Cuando el dinero se usa solo para llenar vacíos emocionales, se comporta como cualquier anestesia, alivia un instante y luego exige más. Cuando se usa para sostener una misión, aunque esa misión sea simple, concreta, cotidiana, adquiere peso, dignidad, permanencia. La liturgia no es solo un rito religioso. Es la forma en que una energía se consagra a un propósito. Usar el dinero como liturgia significa decidir conscientemente a qué sirve. No desde la culpa, sino desde la claridad. Significa preguntarse, antes de gastar o acumular, ¿esto construye vida o la dispersa? No siempre la respuesta exige austeridad. A veces exige inversión. A veces exige disfrute consciente. A veces exige decir no. Lo importante no es la forma externa, sino la dirección interna. Aquí se conecta todo lo que hemos recorrido hasta ahora. El dinero sigue el mismo patrón que el eros y que la energía vital. Cuando se derrama sin propósito, se pierde. Cuando se contiene y se orienta, se multiplica. El mismo fundamento gobierna ambos. Y eso no distingue entre espiritual y material. Solo distingue entre flujo ordenado y flujo roto. Por eso la economía personal no se transforma con fórmulas externas mientras el canal interno siga desalineado. Puedes aprender técnicas, invertir mejor, ganar más y aún así vivir en fuga si el dinero no tiene misión.
El oro seguirá buscando salidas, como el agua que no encuentra cauce. Cuando el dinero se consagra a algo mayor, una familia, una obra, una causa, una visión de vida, deja de ser volátil. Se vuelve estable. No porque nunca se mueva, sino porque sabe a dónde regresar. El flujo entra, cumple su función y vuelve. Como la sangre en un cuerpo sano. Esta es la revelación que muchos temen aceptar porque exige responsabilidad. El dinero no te traiciona. Te refleja. Muestra con crudeza dónde está tu centro, qué valoras de verdad, a qué sirves cuando nadie te obliga. Si el dinero se va, no siempre es porque falta habilidad. A veces es porque falta sentido. Y el sentido no se compra, se decide. Cuando el dinero encuentra misión, se vuelve aliado. Cuando no, se convierte en prueba constante. La economía como liturgia no empobrece la vida. La ordena. Y una vida ordenada en su fundamento deja de luchar contra el flujo. Empieza, silenciosamente, a cooperar con él. Capítulo 7. La pareja como altar. La intimidad no es acto, es arquitectura. La intimidad no ocurre. Se construye. Y como toda construcción, requiere cimientos, contención y propósito. Cuando se la reduce a un acto aislado, se vuelve frágil. Cuando se la entiende como arquitectura, sostiene mundos enteros. La época moderna llamó rutina a lo que en realidad es estabilidad. Confundió repetición con desgaste, permanencia con aburrimiento, compromiso con pérdida de libertad. Pero la tradición profunda sabía algo que hoy se ha olvidado. El deseo necesita un recipiente para no convertirse en ladrón. Sin contenedor, el héroe roba energía. Con contenedor, la multiplica. La pareja estable no es una jaula. Es un altar. Un altar no limita la ofrenda, la hace posible. Sin altar, la energía se derrama en el suelo. Con altar, se eleva. La intimidad vivida dentro de un vínculo sostenido no se agota por repetición, se profundiza por resonancia. Cada encuentro añade capas invisibles de confianza, memoria compartida, coherencia energética. Eso no es rutina. Es acumulación de sentido. El error fue medir la intimidad con criterios de novedad constante. La novedad excita, pero no sostiene. La arquitectura sostiene, aunque no siempre excite. Y sin sostén, no hay mundo que perdure. Existe una historia simple que ilustra esta verdad sin necesidad de adornos. Una pareja joven, ambos trabajadores, inteligentes, bien intencionados. Durante años, sus ingresos crecieron. Y, sin embargo, cada mes era una lucha. Discusiones constantes por dinero. Gastos que nadie recordaba haber hecho. Sensación permanente de estar justos, aunque los números decían otra cosa. Probaron asesorías financieras, presupuestos, aplicaciones, métodos. Nada duraba. Un día, casi por cansancio, decidieron mirar otro lugar. No el dinero. La intimidad. No había grandes traiciones ni dramas. Había desconexión. Encuentros rápidos, sin presencia. Cuerpos juntos, pero mentes dispersas. Deseo descargado sin encuentro real. Poco a poco, comenzaron a restaurar el espacio íntimo, tiempo sin pantallas, palabra honesta, cuidado del ritmo, atención al otro como fin y no como medio. No por moral ni por obligación, sino por intuición. En pocos meses ocurrió algo extraño. Sin cambios radicales en ingresos, la economía se estabilizó. Menos gastos impulsivos. Menos conflictos. Más claridad al decidir. El dinero empezó a rendir sin explicación aparente. No hubo magia. Hubo reordenamiento del fundamento. La intimidad había dejado de ser fuga y se había convertido en contenedor. La tradición siempre supo que el hogar es un organismo energético. No se sostiene solo con paredes y contratos, sino con la armonía interna que se cultiva en lo íntimo.
Cuando esa armonía existe, la vida coopera. Cuando falta, todo cuesta más. El Cantar de los Cantares vuelve a aparecer aquí no como poema romántico, sino como tratado espiritual disfrazado de deseo. Allí la unión no es apresurada ni utilitaria. Es mutua, buscada, celebrada. Cada encuentro refuerza el vínculo, no lo consume. El lenguaje es corporal, pero el efecto es cósmico. La intimidad humana refleja la unión de fuerzas superiores. Esto no es metáfora bonita. Es ley de correspondencia. La enseñanza rabínica habló de esto durante siglos bajo una expresión simple y profunda, Shalom Bait, la paz del hogar. No como ausencia de conflicto, sino como coherencia energética entre quienes habitan un espacio. Donde hay Shalom Bait, decían los sabios, la bendición puede reposar. No porque la casa sea perfecta, sino porque es receptiva. La bendición, como toda energía, necesita donde quedarse. Aquí se revela algo que incomoda al individualismo moderno. La abundancia doméstica no depende solo de cuánto entra, sino de cómo circula entre quienes comparten la vida. Una pareja desalineada puede ganar mucho y vivir en carencia emocional y financiera. Una pareja alineada puede tener menos ingresos y vivir en estabilidad y crecimiento. El deseo sin contenedor roba. El deseo contenido construye. Cuando la intimidad se vive como arquitectura, algo cambia en el cuerpo y en la psique. El sistema nervioso se regula. La ansiedad disminuye. La energía deja de escapar por estímulos externos. La persona ya no necesita gastar para aliviarse, ni distraerse para sentirse viva. El hogar se convierte en un lugar de recarga, no de desgaste. Esto no significa ausencia de pasión. Significa pasión sostenida. El fuego que se mantiene dentro del hogar no quema la casa, la calienta. El fuego que se busca fuera, sin contención, termina incendiando todo. Aquí conviene desarmar otro mito, la idea de que la intimidad estable mata al deseo. En realidad, lo que mata al deseo es la falta de presencia. Dos personas pueden repetir el mismo acto durante años, sin embargo, profundizar. O pueden cambiar de cuerpos constantemente y sentirse cada vez más vacías. El factor decisivo no es la variedad externa, sino la calidad del encuentro. Cuando la pareja se convierte en altar, el deseo aprende a subir en lugar de caer. Se vuelve creador de mundo, hijos, proyectos, estabilidad, visión compartida. Incluso cuando no hay hijos físicos, hay frutos invisibles, claridad, fuerza, coherencia. Eso se traduce inevitablemente en lo material. Porque la economía del hogar no es independiente de su intimidad. Es su reflejo. La persona que se siente sostenida en su vínculo gasta menos en anestesias. Decide mejor. Tolera la espera. Invierte con más visión. El dinero deja de ser un parche emocional y se convierte en herramienta. La abundancia doméstica nace de esa armonía silenciosa que no se puede fingir. La pareja como altar no es un ideal romántico inalcanzable. Es una práctica diaria, hecha de pequeños gestos, presencia, cuidado, palabra honesta, ritmo compartido. No exige perfección. Exige dirección. Cuando la intimidad se ordena, el fundamento se fortalece. Cuando el fundamento se fortalece, la vida coopera. La abundancia que nace en un hogar alineado no siempre hace ruido, pero permanece. Y eso, en un mundo de fugas constantes, es una riqueza que pocos saben construir. Capítulo 8. La mujer y el flujo, el misterio del recipiente que multiplica. Hay fuerzas que crean empujando. Y hay fuerzas que crean recibiendo. La cultura moderna, obsesionada con la expansión visible, olvidó el poder silencioso de lo receptivo. Confundió receptividad con pasividad, contención con debilidad, espera con dependencia. Y al hacerlo, perdió una de las claves más profundas de la creación. Nada se multiplica sin un recipiente adecuado. Este capítulo no habla de roles sociales ni de jerarquías rígidas. Habla de metafísica funcional.
Habla de cómo la vida se reproduce, se sostiene y prospera. Habla de un principio que opera en la tierra, en el cuerpo y en el alma, lo femenino como matriz de crecimiento. La bendición no cae en el vacío. Busca un cli. En la tradición cabalística, el cli, el recipiente, no es un objeto pasivo. Es una estructura viva que da forma al flujo. La luz sin recipiente no ilumina, ciega o se dispersa. El agua sin cauce no riega, inunda o se pierde. La semilla sin tierra no germina, se pudre. El recipiente no produce la luz, pero decide su destino. Esta es la clave que el texto del rabino señala con precisión y que aquí ampliamos sin dogma. La bendición circula en una dinámica de dar y recibir. Y cuando esa dinámica se honra, la casa prospera. No por magia, sino por coherencia. La metáfora agrícola lo explica mejor que cualquier abstracción. La semilla, por sí sola, contiene potencial. Pero ese potencial es frágil. Si se deja expuesta, se seca o se consume. La tierra, por sí sola, es fértil, pero estéril sin semilla. Cuando semilla y tierra se encuentran, ocurre la alquimia más antigua del mundo, multiplicación. No por esfuerzo, sino por ajuste perfecto de funciones. Así opera lo femenino. No como adorno del proceso, sino como ingeniería cerrada del crecimiento. Lo femenino recibe, sí, pero al recibir transforma. No guarda intacto lo que llega, lo procesa, lo nutre, lo convierte en algo mayor. Lo que entra como impulso sale como fruto. En la pareja, en la familia, en la casa, este principio se manifiesta con una claridad que a veces incomoda porque exige responsabilidad compartida. La bendición que entra por el dar encuentra en lo femenino su lugar de maduración. Cuando ese lugar es honrado, la energía se asienta. Cuando es despreciado, la energía se inquieta y se va. La Kabbalah no habla de esto en términos sentimentales. Lo describe como ley. El cli correcto amplifica el flujo. El recipiente da forma a la abundancia. Por eso se enseña que la bendición del hogar reposa donde hay capacidad de recibir sin deformar. No es una cuestión de poder, sino de función. Aquí conviene aclarar algo con cuidado. Hablar de lo femenino como recipiente no reduce a la mujer a un objeto. La reduce al centro. Porque el recipiente gobierna el proceso tanto como la semilla. De hecho, en muchos sistemas, lo gobierna más. La semilla entra una vez. El recipiente trabaja durante todo el proceso. La tradición cristiana conservó este arquetipo de forma simbólica en la figura de María, no como dogma a imponer, sino como imagen de receptividad creadora. María no hace el verbo. Lo recibe. Y al recibirlo, lo encarna, lo gesta, lo entrega al mundo. No hay pasividad en ese acto. Hay disponibilidad radical, valentía silenciosa y transformación profunda. El verbo no habría llegado al mundo sin un recipiente dispuesto. Este arquetipo no pertenece solo a la religión. Vive en la psicología profunda, en la biología, en la economía doméstica. La mujer, no como individuo aislado, sino como principio, ordena el flujo cuando se reconoce como matriz y no como accesorio. Esto explica por qué, en tantas casas, el desorden energético comienza cuando lo femenino es deshonrado, ignorado o forzado a competir con lo masculino en lugar de complementarlo. Cuando la receptividad se vuelve defensiva o resentida, el recipiente se tensa. Y un recipiente tenso no multiplica, bloquea. La bendición no fluye donde no puede descansar. En muchas parejas, el conflicto financiero no se resuelve con más ingresos porque el problema no está en el dar, sino en el recibir. El dinero entra, pero no encuentra lugar donde convertirse en proyecto, cuidado, visión compartida. Se gasta en apagar tensiones, en compensar carencias emocionales, en sostener luchas de poder. El flujo se distorsiona. Cuando lo femenino recupera su lugar como centro de transformación, algo se ordena. No porque la mujer controle el dinero, sino porque le da sentido.
Lo traduce a vida concreta, alimento, hogar, ritmo, cuidado, planificación, belleza funcional. La abundancia deja de ser abstracta y se vuelve vivible. Esto no significa que toda mujer, por el solo hecho de serlo, encarne automáticamente este principio. Significa que cuando lo femenino, en una mujer, en un hombre, en una pareja, es reconocido y honrado, la vida se vuelve fértil. Cuando se lo desprecia o se lo caricaturiza, la vida se vuelve árida. El principio femenino no grita. Sostiene. Por eso su ausencia se nota tanto cuando falta. Una casa sin receptividad es una casa tensa. Una economía sin matriz es una economía nerviosa. Todo entra y sale sin asentarse. No hay reposo. No hay acumulación creadora. Cuando la mujer, como persona concreta y como principio, se siente segura para recibir, para procesar, para devolver multiplicado, la casa respira. El hombre deja de empujar constantemente. El flujo se equilibra. La abundancia deja de ser un visitante ocasional y se convierte en habitante. Esta es la revelación que muchos resisten porque contradice la lógica de la competencia. Lo femenino no es adorno del sistema. Es su ingeniería interna. Sin ella, no hay crecimiento sostenido, solo expansión seguida de colapso. La semilla necesita tierra. La tierra necesita semilla. La vida necesita ambos en su lugar. Cuando esta danza se honra, no hace ruido. Da fruto. Y ese fruto, económico, emocional, espiritual, no es espectacular, pero permanece. Porque nació de un recipiente que sabía qué hacer con lo que recibía. En un mundo que glorifica el impulso, recuperar el misterio del recipiente es un acto de sabiduría profunda. Y donde ese misterio se encarna, la abundancia deja de ser promesa y se vuelve realidad cotidiana. Capítulo 9. El hombre y la dirección. Deseo sin gobierno es pobreza. El deseo masculino es motor. Pero un motor sin volante no conduce, se estrella. Este capítulo no viene a acusar al hombre, viene a coronarlo con responsabilidad. Porque cuando el hombre abdica de su función de dirección, no solo pierde dinero o energía sexual, pierde destino. Y cuando el destino se pierde, todo lo demás se vuelve ruido. La cultura moderna confundió fuerza con agresión y liderazgo con control externo. Olvidó que la verdadera autoridad nace del gobierno interior. El hombre no fue llamado a empujar sin pausa, sino a orientar. A abrir caminos con enfoque, a sostenerlos con disciplina, a sellarlos con palabra cumplida. Cuando esto ocurre, la vida coopera. Cuando no, incluso el éxito se vuelve frágil. El deseo masculino, por su naturaleza, tiende a expandirse. Busca conquistar, avanzar, producir. Esa expansión es necesaria. Sin ella no hay construcción. Pero expansión sin dirección es derroche. Y derroche, tarde o temprano, se convierte en pobreza. Pobreza de ánimo. Pobreza de sentido. Pobreza material. Hay una historia común, repetida con distintos rostros. Un hombre trabajador, responsable, buen proveedor en apariencia. Cumple. Trae dinero a casa. Se esfuerza. Y, sin embargo, todo lo que construye parece sabotearse desde dentro. Negocios que no terminan de despegar. Ahorros que desaparecen. Conflictos que estallan en el peor momento. Él no entiende. Hace lo que tiene que hacer. Pero algo se desarma una y otra vez. La causa no está en su capacidad de producir. Está en su incapacidad de gobernar. Gobernar no es controlar a otros. Es ordenarse a sí mismo. Es decidir dónde va el deseo, cuándo se actúa y cuándo se espera, qué impulsos se siguen y cuáles se contienen. El hombre que no gobierna su deseo termina siendo gobernado por él. Y el deseo sin gobierno no construye, consume. Cuando el hombre cae, no cae solo en un área. Su caída derrama energía en todos los niveles.
Derrama semen sin creación. Derrama dinero sin propósito. Derrama palabras sin peso. Derrama atención en 1000 direcciones. Y esa dispersión se paga con pérdida de autoridad interna. El mundo lo percibe. La vida responde en consecuencia. La tradición sapiencial lo dijo con una sobriedad que no deja espacio a excusas. En Proverbios se insiste en que el hombre que no gobierna su espíritu es como una ciudad sin murallas. No porque sea malo, sino porque está expuesto. Todo entra. Todo sale. Nada se sostiene. No hay refugio para la abundancia ni para la paz. Aquí conviene detenerse en una verdad incómoda. Proveer no es solo traer dinero. Proveer es sostener orden. El hombre que gana mucho pero vive desbordado no provee estabilidad. Provee ansiedad. Provee tensión. Provee un flujo que entra y sale sin asentarse. El verdadero proveedor es aquel cuya presencia ordena el espacio. Donde él está, las cosas tienden a alinearse, no a desmoronarse. El pensamiento estoico, tan distante en apariencia de la mística, llegó a la misma conclusión desde otro camino. Marco Aurelio escribió que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que se ha decidido conscientemente. El dominio de los impulsos no es represión, es soberanía. El hombre que se gobierna a sí mismo no necesita imponerse. Su coherencia habla por él. Esta idea, cuando se armoniza con el lenguaje espiritual, revela algo profundo. El deseo masculino necesita misión. Sin misión, se dispersa. Con misión, se convierte en hece. El hombre que sabe para qué vive sabe también qué hacer con su energía. No la desperdicia en impulsos que no construyen. No la vende por alivios momentáneos. La invierte. Invertir energía es un acto masculino de alto nivel. Descargarla sin dirección es una abdicación. Aquí aparece el punto donde muchos se confunden. Creen que la disciplina mata la pasión. En realidad, la afina. El hombre que se disciplina no se apaga, se vuelve preciso. Su deseo deja de ser errático y se convierte en fuerza dirigida. Eso se siente en el cuerpo, en la palabra, en la economía. Su dinero comienza a obedecer porque su energía obedece primero. Cuando el hombre gobierna su interior, algo cambia en su relación con la pareja, con el trabajo, con el dinero. Ya no actúa desde la reacción. Actúa desde la decisión. Ya no gasta para aliviar tensiones internas. Gasta para construir. Ya no busca validación externa constante. Su identidad está anclada. La historia del buen proveedor que se sabotea termina de otra manera cuando ocurre este giro. El hombre no gana necesariamente más de inmediato. Gana claridad. Cierra puertas. Reduce fugas. Aprende a decir no sin culpa. Aprende a sostener la espera. Y, con esa estabilidad, la vida comienza a alinearse. Los proyectos se ordenan. El dinero deja de desaparecer. La palabra recupera peso. No hay magia aquí. Hay gobierno. El proveedor no es quien trae más. Es quien pierde menos. Pierde menos energía en impulsos sin retorno. Pierde menos dinero en decisiones reactivas. Pierde menos autoridad en promesas incumplidas. Y esa reducción de pérdidas crea, casi sin darse cuenta, abundancia sostenida. Este capítulo no pide perfección. Pide dirección. No pide dureza. Pide coherencia. El hombre no necesita volverse rígido. Necesita volverse confiable para sí mismo. Cuando puede confiar en su propia palabra interior, el mundo empieza a confiar en él. Deseo con gobierno es prosperidad. Deseo sin gobierno es pobreza, aunque el bolsillo esté lleno. La vida responde al hombre que se ordena. No porque lo premie, sino porque finalmente sabe dónde apoyarse. Capítulo 10. El diezmo y la caridad, el circuito que reabre el cielo.
Dar no es perder. Es desatascar. El error más persistente alrededor del diezmo y de la caridad fue interpretarlos como un pago. Un tributo a una divinidad caprichosa. Una moneda arrojada al cielo a cambio de protección o recompensa. Esa lectura infantil no solo empobreció la práctica, la volvió sospechosa. Pero en su origen, dar no fue nunca un soborno espiritual. Fue, y sigue siendo, una operación de limpieza del canal. El dinero, como toda energía, se estanca cuando se aferra a un solo punto. Y lo que se estanca, se corrompe. Imagina un río ancho, generoso, que durante años alimentó pueblos enteros. De pronto, por miedo a perder agua, alguien decide cerrarlo. Levanta muros. Detiene el flujo. Al principio parece una buena idea, el agua se acumula, el nivel sube. Pero pronto algo ocurre. El agua deja de moverse. Aparecen malos olores. La vida muere en sus márgenes. El río ya no da vida, enferma. No fue la falta de agua lo que destruyó el valle. Fue la retención sin circulación. Así funciona el dinero cuando se identifica con el ego. Cuando deja de ser instrumento y se convierte en identidad. Cuando la persona comienza a decir, incluso sin palabras, yo soy lo que tengo. En ese punto, el dinero ya no fluye. Se tensa. Se defiende. Se vuelve fuente de ansiedad. Y tarde o temprano, busca una salida violenta, gastos absurdos, pérdidas, conflictos, enfermedades, crisis inesperadas. El dar reabre el cauce. La tradición judía comprendió esto con una claridad asombrosa y lo codificó en una palabra que no significa simplemente caridad, sino justicia, tzedakah. Dar no es un acto opcional de bondad, es un acto de alineación. Devuelve al dinero su lugar correcto dentro del orden del mundo. No será porque sobra. Se da para que el flujo no se corrompa. Cuando una persona da con conciencia, ocurre algo interno inmediato. Se rompe la identificación absoluta con la posesión. El dinero deja de ser yo. Pasa a ser lo que pasa por mí. Y en ese desplazamiento sutil, el canal se limpia. La energía vuelve a circular. Aquí se revela una verdad que muchos temen aceptar. El apego no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto te cuesta dar. El diezmo, en su sentido original, no es una cifra mágica. Es una proporción simbólica que recuerda algo esencial: no todo lo que pasa por ti te pertenece. Una parte debe volver al circuito de vida. No para empobrecerte, sino para evitar que te endurezcas. El Islam conservó este mismo principio bajo otro nombre y otra forma, zakat. No como limosna, sino como purificación del patrimonio. El dinero que no circula se vuelve impuro, no en un sentido moralista, sino funcional. Contamina al que lo retiene. El zakat limpia porque devuelve el flujo al bien común, rompe el encierro del ego y restablece el equilibrio. Aquí aparece una ley espiritual universal que atraviesa tradiciones. Lo que no se comparte, te posee. Dar no es altruismo ingenuo. Es higiene espiritual. Es reconocer que el flujo necesita movimiento para mantenerse vivo. El dinero que circula con sentido no empobrece al dador. Lo ordena. Y un sistema ordenado recibe mejor. Por eso, muchas personas experimentan algo paradójico. Cuando comienzan a dar de forma consciente, no siempre ven un aumento inmediato de ingresos, pero sí un aumento inmediato de estabilidad. Menos fugas. Menos caos. Menos gastos impulsivos. Más claridad. El dinero empieza a comportarse como aliado, no como amenaza. El dar rompe el hechizo del ego. Mientras el ego gobierna, el dinero se usa para inflarse, compararse, anestesiar vacíos. Cuando el ego se afloja, el dinero encuentra misión. Y cuando encuentra misión, deja de escaparse. Aquí conviene decir algo con precisión: dar no significa regalar sin discernimiento. No toda entrega es tzedakah.
Dar desde la culpa, desde la necesidad de aprobación o desde el desorden no limpia el canal, lo confunde. El dar que ordena es el dar consciente, alineado con valores, sostenido en el tiempo. No es un gesto impulsivo, sino una decisión estructural. Cuando el dar se vuelve parte del ritmo de vida, algo profundo se estabiliza. La persona deja de vivir a la defensiva. El miedo a perder disminuye. La confianza en el flujo aumenta. Y esa confianza no es ingenua, está respaldada por experiencia directa. El dinero vuelve, no siempre por el mismo camino, pero vuelve en forma de oportunidades, apoyo, salud, claridad. Aquí se manifiesta una paradoja esencial. El dar no te empobrece. Te vuelve apto para recibir sin corromperte. Muchos no reciben más no porque el cielo esté cerrado, sino porque su canal no está preparado. El flujo que llegaría se perdería o los destruiría. El dar prepara el recipiente. Lo ensancha. Lo limpia de rigidez. Le devuelve flexibilidad. Por eso, las tradiciones dicen que el dar abre el cielo. No porque una divinidad se conmueva, sino porque el canal deja de estar bloqueado. El cielo nunca estuvo cerrado. El cauce estaba obstruido. Cuando el río vuelve a correr, el valle revive. Cuando el dinero vuelve a circular, la vida respira. El diezmo y la caridad no son el final del camino. Son el punto de inflexión donde la economía deja de ser lucha y se convierte en cooperación. No solucionan todo, pero devuelven el flujo a su curso natural. Y una vez que el flujo se restablece, la abundancia deja de ser una persecución agotadora. Se vuelve un diálogo silencioso entre lo que das y lo que recibes, entre lo que sueltas y lo que llega, entre lo que dejas de poseer y lo que finalmente puede permanecer contigo sin destruirte. Dar no es el sacrificio del pobre. Es la sabiduría del que entiende cómo funciona la vida. Cuando el dar se integra, el canal se limpia. Cuando el canal se limpia, el cielo no necesita abrirse. Ya estaba abierto. Capítulo 11. El lenguaje oculto del cuerpo, pensamientos, ojos, boca y semillas. El cuerpo no es una máquina. Es un altar. Y todo altar tiene puertas. Lo que entra por esas puertas decide qué tipo de fuego arde dentro. Durante mucho tiempo se habló del derrame solo en términos del acto final, como si la pérdida comenzara y terminara allí. Pero el derrame real empieza antes. Mucho antes. Empieza en la atención. Continúa en la mirada. Se afianza en la fantasía. Se consagra, para bien o para mal, en la palabra. El cuerpo obedece a ese orden. No al revés. La falta de fuerza de voluntad rara vez es un defecto moral. Suele ser un sistema de puertas abiertas. Los ojos no son neutrales. La boca no es inocente. El pensamiento no es privado. Cada uno es un umbral. Por ellos entra estímulo, imagen, idea, promesa. Y cada entrada activa una respuesta energética. El deseo no se despierta de la nada, se convoca. Y una vez convocado, exige dirección. Aquí conviene decirlo con claridad, sin dramatismo, no todo lo que excita construye. Hay estímulos que inflaman y vacían. Hay palabras que encienden y dispersan. Hay imágenes que parecen inofensivas y, sin embargo, roban horas de vida, claridad y energía. No porque sean malas, sino porque no están alineadas con un propósito mayor. El cuerpo aprende rápido. Aprende a pedir lo que recibe. Cuando los ojos se acostumbran a lo inmediato, el deseo se vuelve impaciente. Cuando la fantasía se alimenta sin contención, la mente se fragmenta. Cuando la palabra promete más de lo que el cuerpo puede sostener, la energía se divide. Y en esa división aparece el cansancio que no se explica, la ansiedad sin causa clara, la dispersión que sabotea decisiones simples. La tradición espiritual conoció este mecanismo con precisión. La mística cristiana del custodio del corazón, preservada en textos de la Filocalía, no habla de represión,
sino de vigilancia amorosa. Cuidar el corazón no es cerrarlo al mundo, es discernir que entra para no perder el centro. El custodio no pelea con los pensamientos, los reconoce y decide cuáles se quedan. Este principio se repite en la tradición hermética cuando habla de la imaginación como matriz creadora. La imaginación no es fantasía infantil, es laboratorio. Lo que se sostiene allí busca forma. Si la imaginación se llena de estímulos que no conducen a nada, la energía se disipa antes de llegar a la acción. Si se llena de imágenes ordenadas por propósito, la energía se concentra y se vuelve eficaz. El cuerpo escucha la imaginación. La imaginación responde a la atención. Por eso, la soberanía no comienza en el acto, sino en el umbral. En la decisión silenciosa de donde pones los ojos, a qué le prestas la mente, qué palabras eliges pronunciar y cuáles decides callar. Cada lección pequeña fortalece o debilita el altar. Aquí aparece una escena cotidiana que muchos reconocerán. Una persona decide que portarse mejor. Quiere ordenarse. Quiere disciplina. Pero sigue consumiendo los mismos estímulos, sosteniendo las mismas fantasías, hablando de la misma manera. Luego se frustra porque no tiene fuerza de voluntad. No entiende que está intentando apagar un incendio mientras sigue alimentándolo por las ventanas. No necesitas más fuerza. Necesitas menos entradas. Mientras escuchas esto, puedes hacer algo simple, sin convertirlo en ritual ni ejercicio formal. Permite que el cuerpo se haga presente. Nota el peso en los pies, la respiración en el pecho, la temperatura en las manos. No cambies nada. Solo entra. Luego, imagina, no con esfuerzo, sino con claridad, que cierras suavemente puertas internas que quedaron abiertas. La puerta de la mirada errante, la de la palabra impulsiva, la de la fantasía repetitiva. No las clausuras con violencia. Las entornas con conciencia. Respiras. Y al exhalar, sientes cómo la energía que se iba comienza a regresar. Ese gesto es soberanía. El cuerpo responde de inmediato cuando se le da dirección. No se revela. Se alivia. La atención deja de estar dispersa. El deseo se aquieta sin apararse. La mente recupera continuidad. No hay represión, hay recolección. Aquí se revela una verdad que cambia la relación con uno mismo. El deseo no necesita ser combatido, necesita ser escuchado y conducido. Cuando se lo ignora, grita. Cuando se lo reprime, se enferma. Cuando se lo orienta, coopera. Los ojos, la boca y la mente son sembradores. Cada imagen es semilla. Cada palabra es semilla. Cada pensamiento sostenido es semilla. Algunas semillas producen fruto. Otras producen ruido. El cuerpo no juzga la semilla, la cultiva. Por eso, la responsabilidad no está en el resultado final, sino en lo que permites entrar al campo. Este entendimiento explica por qué tantas personas viven agotadas sin saber por qué. No es que hagan demasiado. Es que dejan entrar demasiado. Demasiada estimulación. Demasiada comparación. Demasiada fantasía sin encarnación. El sistema no tiene tiempo de integrar. Y lo no integrado se pierde. Cuando las puertas se ordenan, la energía se concentra. Y cuando se concentra, aparece algo que muchos habían olvidado: visión sostenida. Capacidad de pensar a largo plazo. De postergar gratificaciones sin angustia. De hablar con peso. De decidir sin dispersión. El cuerpo vuelve a ser aliado. El lenguaje oculto del cuerpo no se aprende en libros. Se recuerda. Se recuerda cada vez que eliges presencia sobre estímulo, dirección sobre impulso, sentido sobre descarga. Cada vez que custodias el corazón sin dureza. Cada vez que reconoces que la voluntad no falla por debilidad, sino por exceso de puertas abiertas. Cuando el altar se cuida, el fuego se vuelve estable. Cuando el fuego es estable, ilumina sin quemar.
Y entonces, lo que antes parecía lucha, con el deseo, con el dinero, con la disciplina, se convierte en colaboración. Porque el cuerpo, cuando es escuchado y gobernado con respeto, no traiciona. Sostiene: el poder no estaba en hacer más. Estaba en cerrar con sabiduría. Y cuando cierras lo que no construye, lo que de verdad importa encuentra, por fin, dónde quedarse. Capítulo 12. La fuente eterna. Cuando el canal está limpio, la vida responde. La abundancia eterna no es una cantidad. Es un estado. No es riqueza sin fin, ni éxito perpetuo, ni ausencia de dificultad. Es algo más silencioso y más sólido, flujo estable, propósito claro, energía que no se traiciona a sí misma. Cuando ese estado se alcanza, la vida deja de resistirse. No porque todo sea fácil, sino porque todo encaja. Durante este recorrido has visto cómo cada nivel responde al mismo principio. Yesod como fundamento. El pacto como alineación. La pareja como recipiente. El dinero como liturgia. El dar como purificación. La atención como gobierno. Nada de estos son piezas sueltas. Son capas de una misma arquitectura. Cuando una falla, el sistema tiembla. Cuando todas se ordenan, algo profundo se corona. La fuente eterna no está afuera. Nunca lo estuvo. El error más común fue buscarla como se busca un objeto: más ingresos, más oportunidades, más suerte. Pero la fuente no se encuentra, se permite. Aparece cuando el canal deja de sabotearse. Cuando la energía deja de derramarse. Cuando el deseo deja de huir de sí mismo y se ofrece a crear. La tradición cabalística siempre habló de esto con una sobriedad que hoy parece casi incómoda. En el Zohar, la bendición no es algo que se concede arbitrariamente, es algo que reposa donde hay lugar. Donde hay contención, coherencia y dirección, la abundancia descansa. Donde hay fuga, no se queda, aunque llegue. El canal limpio no fuerza. Recibe. Aquí conviene detenerse en una verdad que atraviesa todas las tradiciones serias. El problema nunca fue la falta de energía. El problema fue la dispersión. El ser humano moderno no está vacío, está fragmentado. Su fuerza vital está repartida en 1000 direcciones, alimentando estímulos que no devuelven vida, sosteniendo identidades que no nos representan, persiguiendo deseos que no construyen. Cuando esa dispersión se recoge, ocurre algo casi milagroso en su sencillez: la energía vuelve a casa. Y al volver, comienza a servir. El eco gnóstico lo expresó con una frase tan breve como radical: conócete a ti mismo. No como ejercicio intelectual, sino como acto de ramificación. Conocerse es recolectarse. Es dejar de huir de lo que uno es. Es permitir que la energía que se escapaba por comparaciones, fantasías y promesas vacías regrese al centro. Y cuando regresa, el mundo responde. Porque el mundo siempre responde al centro. La sabiduría bíblica, en su forma más práctica, nunca prometió riquezas desbordadas. Prometió suficiencia con sentido. Un flujo que alcanza. Una vida que no se traiciona. Una casa donde hay pan, paz y dirección. No hay moralina allí. Hay realismo espiritual. La bendición no es exceso, es ajuste. Aquí la imagen final se impone sola, porque no necesita explicación. Imagina que tu vida es una lámpara. No una lámpara decorativa, sino una lámpara antigua, de aceite. La llama no depende del tamaño del recipiente, sino de la calidad del aceite y del cuidado del custodio. Si el aceite se derrama, la llama se apaga. Si se contamina, humea y ensucia. Si se protege, la luz es estable y suficiente. Tú eres el custodio. El aceite es tu esencia, tu energía, tu deseo, tu atención, tu palabra, tu dinero, tu tiempo. Cada vez que lo derrochas, la lámpara parpadea. Cada vez que lo cuidas, la llama se afirma. Y cuando la llama es estable,
no solo ilumina tu interior, ilumina también lo material. Las decisiones se aclaran. Las relaciones se ordenan. La economía encuentra cauce. No porque la lámpara traiga más aceite, sino porque dejó de perderlo. Este es el punto donde todo converge. La fuente eterna no es un manantial externo que hay que conquistar. Es el estado del canal cuando deja de traicionarse. Cuando el fundamento es íntegro. Cuando el pacto se honra sin culpa. Cuando el deseo se orienta. Cuando el dinero sirve. Cuando el dar limpia. Cuando la atención gobierna. En ese estado, la vida responde con una precisión que sorprende. No siempre con abundancia espectacular, pero sí con sustento fiel. No siempre con aplausos, pero sí con estabilidad. No siempre con caminos fáciles, pero sí con dirección clara. Aquí termina el libro, pero no el proceso. Porque lo que se ha descrito no es una meta, sino un modo de habitar. Un modo de vivir donde la energía no se desperdicia, donde el deseo no se exilia, donde el dinero no gobierna, donde el alma no se divide. La fuente eterna no se busca, se encarna. Y cuando se encarna, la vida deja de ser una persecución agotadora. Se vuelve un diálogo silencioso entre lo que cuidas y lo que recibes, entre lo que sostienes y lo que florece, entre la llama que proteges y la luz que inevitablemente se expande. El cielo no se abrió al final del camino. Siempre estuvo abierto. Solo necesitaba un canal que dejara de derramarse. Y aprendiera, por fin, a sostener la luz,